Vamos a abrir la Biblia hoy en Segunda de Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Y vamos a estudiar hoy desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Si usted ya lo encontró, diga gloria a Dios. Muy bien. Y por amor a los nuevos o a los que llevan poco en la iglesia, van a aparecer esos versículos allí en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en qué, en el corazón. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Leamos todos el versículo 17, que creo que la iglesia lo sabe de memoria. 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, iglesia, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Un minuto, incline su rostro y pídale al Señor que le hable hoy y que le ayude a través de esta palabra a confirmar su identidad como discípulo. Señor, gracias por este texto hermoso, inspirado por tu Espíritu Santo y escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Pero es tu palabra que trasciende los tiempos, y es tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo, pero también dirigida a la iglesia de la Gran Comisión Granada en este día. Porque así es tu palabra, trasciende las edades, los tiempos, las generaciones, las personas, y es tu palabra, palabra de Dios para todos nosotros. Añade bendición a ella
y prospérala en nuestros corazones y que no vuelva vacía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estamos hablando de identidad del discípulo, y veo aquí muchos discípulos del Señor, hay algo que sí o sí debe estar dentro de lo que un discípulo es, y es anunciar el evangelio. ¿Sí o no? Un discípulo del Señor puede que no tenga mucho dinero, puede que sea feo como el que le tocó a usted al lado o la que le tocó al lado. Sí, pero sí o sí, un discípulo verdadero del Señor es una persona que anuncia el evangelio a otros. ¿Sí o no? Sí o sí. Sí o sí. Ese precisamente es el título de esta enseñanza de hoy. Sí o sí. Sí o sí debemos anunciar el evangelio. Sí o sí debemos alcanzar a otros para Cristo. Porque hoy hay personas que ya no están vivas. Ayer estaban vivas, hoy ya no. Y quizá se fueron sin Cristo en el corazón. ¿Cuál es el deber de nosotros como discípulos del Señor? Dígalo por favor. ¿Cuál es? Ahora dígale a su compañero con autoridad. Anuncia el evangelio sí o sí. Sí o sí. Y sin excusa. Ay, no, es que yo soy nuevo, yo hasta ahora estoy llegando. Así no sepas mucha Biblia, solamente cuéntale a otros lo que Dios ha hecho contigo y eso es suficiente, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos están alegres y cuántos le alaban por eso? Grandes cosas ha hecho Dios por nosotros, aleluya. ¿Cómo no contarlo? ¿Cómo no decirlo? Pero ¿qué sucede? Que esto de anunciar el evangelio es algo que muchos han postergado. Mañana, después lo hago, otro día. Muchos incluso lo negocian. Señor, si me bendices, hablo. Si no me bendices, no hablo. O incluso esto de anunciar el evangelio para muchos discípulos hoy en día es algo que evitan porque no lo quieren hacer. Anunciar el evangelio es una responsabilidad de todos los cristianos. Gracias allá a la persona que dijo amén. Repetición automática. Anunciar el evangelio es algo que deben hacer todos los cristianos. Porque si no, puede haber consecuencias tristes y eternas. No anunciar el evangelio es no compartir la buena noticia que salva a las personas para siempre. No compartir el evangelio es algo que los va a privar de vivir para siempre con el Señor, para ir a vivir para siempre en condenación. Así de sencillo. Por eso vuelvo y digo, sí o sí debemos anunciar el evangelio. ¿Cómo postergar la reconciliación con Dios? ¿Cómo guardar silencio sobre el ser más maravilloso que un ser humano pueda conocer? Cristo el Señor. Aún más triste, ¿cómo criar nuestros hijos sin mostrarles al Señor? ¿Cómo vivir en una comunidad, en un barrio, en una cuadra, sin anunciarle a nuestros vecinos que Jesucristo es el Señor? Lo contrario a anunciar el evangelio es callar el evangelio. Anunciar el evangelio es generosidad. No anunciar el evangelio es egoísmo. La iglesia del Señor hoy, tristemente, los discípulos del Señor viven solo para ellos mismos y olvidan que fuimos creados todos con un propósito eterno. ¿Sabías que Dios te creó con un propósito eterno?
más que nacer, crecer, reproducirte y morir. Es una responsabilidad de todos aquí y ha sido confiada para todos aquí por el Señor. En esta mañana, como por si de pronto queda duda, vamos a responder a una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué más bien no nos la pasamos en festivales, en el trabajo, con la familia, paseando? ¿Por qué más bien no nos dedicamos a eso y por qué no se nos está diciendo que debemos anunciar el Evangelio? Tres respuestas rápidas que nos arroja este lindo texto que leímos. Debemos anunciar el Evangelio, número uno, porque el Evangelio es amor en acción. ¿Cuántos lo creen? El Evangelio es amor en acción. Leamos nuevamente lo que dice el versículo 11 hasta el 15. Pablo dijo: conociendo pues el temor del Señor, ¿qué hacía él y su equipo? Persuadir a los hombres. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Qué era lo que los movía? El temor del Señor, el respeto a Dios, pero también su gran amor por Dios. Porque ¿quién era Pablo antes de Cristo? Antes de conocer al Señor, ¿quién era él? Un perseguidor. Era un enemigo de Jesús. Conoce a Cristo, se encuentra con él y pasa de ser perseguidor a ser predicador. ¿Sí ve el contraste? De perseguidores a predicadores. Y eso es lo que está haciendo Pablo cuando escribe esto. Pablo y su equipo, él dice: conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Los persuadimos para qué? Para que reciban el Evangelio, para que reciban la buena noticia. ¿Cuál es la mejor noticia que un ser humano puede recibir? ¿Que se ganó la lotería? ¿Que se murió la suegra? Ay, no. El Evangelio es la noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, perdona tus pecados y te dará vida eterna. Esa es la mejor noticia que un ser humano pueda escuchar. No la vas a escuchar en los noticieros, de pronto no tanto en las redes, pero este libro de principio a fin nos da esa buena noticia que persuade a los hombres, que los cambia y los transforma. Jesucristo, el Hijo de Dios, perdona tus pecados y te da vida eterna. Amén. El temor del Señor no es pánico, es una conciencia hacia lo eterno. Todo discípulo del Señor debe tener esa conciencia hacia lo eterno. Todo discípulo del Señor no está pensando solamente en las cosas de este mundo, llámense como se llamen, las cosas de la carne, la corriente de este mundo, el materialismo, los ídolos modernos. No. Hay una conciencia eterna que nos lleva a pensar que un día daremos cuentas al Señor. Y eso nos tiene que dejar intranquilos y nos debe llevar a dejar de vivir superficialmente. ¿Eres una persona tan superficial que solo piensas en las cosas de esta vida? No, hay algo más. Hay algo más. Sigue el texto hablando y dice: pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Eso está claro, ¿cierto? Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién soy yo. Y dijo Pablo: y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Tú sabes lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, y Dios lo sabe también. Dice el versículo 12, hablando de amor en acción: no nos recomendamos pues otra vez a ustedes,
sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, le está diciendo, nosotros no nos autorrecomendamos, nosotros no sacamos pecho por lo que somos o por lo que tenemos, sino que nos gloriamos por lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué había o quién estaba en el corazón de Pablo? Cristo el Señor. No se gloríe tanto por el celular que tiene, o la moto que compró, o el terreno, la finca, la casa. No se gloríe tanto por eso, porque eso lo tienen hasta los que no conocen de Dios. Eso lo pueden conseguir ellos. Pero hay algo que ellos no pueden conseguir si no le entregan su vida a Cristo. Y es el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la oportunidad de anunciar el evangelio a otros. De eso sí podemos sacar pecho los hijos de Dios. Amén. De que tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos le alaban por eso? De que tenemos salvación cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén. Y de que tenemos la oportunidad de anunciar el evangelio. De eso sí debemos sacar pecho los hijos de Dios, porque eso es lo que nos hace diferentes. 13. Porque si estamos locos, ¿cuántos locos hay aquí? Cuando usted le digan a sus familiares que no son cristianos, usted se volvió loco, se volvió loca, no se ponga bravo, no se ponga, antes dígale sí, amén, bien loco y bien loca para este mundo. Porque si estamos locos es para Dios. Porque el evangelio es locura, la Biblia lo dice. ¿Sí o no? El evangelio es loco, hay que estar loco para creer el evangelio. Esas historias que hay en la Biblia, ¿cómo es que un pequeñito le dio un pedradón a un gigante y lo mató? Pero ustedes creen que eso es verdad, ¿cierto? Locos. ¿Sí o no? ¿Cómo es que una mujer queda embarazada sin tener relaciones con un hombre y resulta que el niño es del Espíritu Santo? Ustedes creen en eso, ¿cierto? En la encarnación. Locos. Esto es de locos. Sí, hay que estar bien locos, porque el evangelio es locura, pero es verdad y salvación. Es verdad y salvación, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para la gente. ¿Para qué? Para mostrarles a Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Diga por favor esa frase bien fuerte. El amor, entiende muy bien eso, ¿no? Constriñe. Eso suena como a estreñimiento, algo así, ¿cierto? Me tocó investigar porque yo también esa palabra me rayó un poquito. El amor de Cristo nos constriñe. No tiene que ver, o no podríamos decir que es lo mismo, del amor de Cristo nos contrista. No es lo mismo constreñir que estreñimiento y que contristar. Sencillo. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos empuja. Amén. El amor de Cristo nos incomoda. ¿A qué? A anunciar el evangelio. ¿Entendió esa partecita? Porque el amor de Cristo nos impulsa, nos empuja, nos incomoda. Pensando esto, piensen esto, que si uno murió por todos, ¿cómo se llama ese uno que murió por todos? Jesús. Luego todos murieron. Pero ¿cómo así? Es que todo aquel que cree en Cristo tiene que morir. Tiene que morir a la vieja, no a su esposa. Tiene que morir a la vieja vida. ¿Sí o no? Si Cristo vive en ti, tú tienes que morir.
Tiene que morir esa pasada manera de vivir. Si dices que eres cristiano, que eres discípulo del Señor, que asistes aquí no sé hace cuántos años y tu vida no cambia, perdóname, escúlcate, porque de pronto quien está en ti no es el Señor Jesucristo. Es una religión, son demonios, cualquier otra cosa, menos el Señor. Porque cuando Cristo está en la vida de un discípulo, cambia porque cambia sí o sí. Amén. ¿Cuántos han sentido el cambio y la transformación del Señor en sus vidas? Alábelo entonces por eso. ¿Cambias o cambias? Y si no, lo que cambió es de religión. Más bien devuélvase para allá y sigan lo mismo, en la misma ceguera. Uno murió por todos. Luego todos murieron. Ahí sí se aplicaría lo de esa antigua película, El regreso de los muertos vivientes. ¿Sí o no? Aplica exacto. Yo soy un muerto viviente. ¿Hay alguien más también acá que le haya pasado eso? Sí. Y dice el 15, y por todos murió, para que los que viven, ¿hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí con vida? Entonces eso es para ti. Para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ya no vivan para sus planes, propósitos, sueños y caprichos. Así es el Evangelio. Sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es tremendo. Eso es algo glorioso. ¿Para quién vive un discípulo de Jesús? Y queda la opción, si no quieres realmente ser un discípulo del Señor, pues estás perdiendo tu tiempo. Dios necesita que estén a su lado discípulos de verdad, no de papel, no de chocolate, discípulos verdaderos que ya no viven para ellos mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Ay, pero luego entrar a la iglesia no era pare de sufrir. No, es aprende a sufrir, más bien. Ah, pero luego llegar a la iglesia no es para que me ayuden a cumplir mis sueños. No, te lo digo por experiencia propia. Dios más bien se encarga de cambiar tus sueños, de dañártelos todos porque tiene cosas mayores. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para que ustedes tengan el fin que esperan. Pero también la Biblia dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos no son tus caminos, porque más altos que tus pensamientos, dice el Señor, son mis pensamientos, y más altos mis caminos que tus caminos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí el Señor me cambió los planes y hoy en día compró que son mucho mejores. Y yo estaba detrás de boronas, que yo estaba detrás de un hueso cuando lo que Dios tenía era cosas maravillosas y lindas para mí. ¿Usted también lo ha comprobado? Si estás llegando a las cosas de Dios, un día lo vas a comprobar. Sigue ahí firme. Así que, amados, el amor de Cristo, el amor en acción no es un amor teórico netamente, no es un amor sentimental, no es un amor pasivo, es un amor que nos impulsa, es un amor que nos mueve, porque ¿de qué vale decir te amo y no hacer nada por la persona que uno ama? Eso se ve muchísimo hoy en día. Vayan a Bienestar Familiar. Allá eso está lleno de niños
a los cuales un día el papá o la mamá les dijeron, yo te amo, pero respondieron por ellos. Y entonces sale en televisión la famosa cancioncita, ¿cómo es que dice? Ah, se la saben. ¿Les tocó pasar por allá o qué? Decir que amo a Dios es moverme a hacer lo que a Dios le interesa. Decir que amo a Dios es ir a hacer lo que Dios quiere, y lo que Dios más quiere es que más personas lo conozcan. Por eso es que Él no ha venido por segunda vez. Cantamos acá, Él viene otra vez, sí, Él viene otra vez. ¿Y por qué no ha venido? Porque está esperando que la iglesia, tú y yo, tengamos un amor en acción. Amén, amén. Necesitamos compartir el evangelio. Deja ya las excusas, deja ya la pena, deja ya la presuposición, o sea, deja de pensar por el otro. No, es que ese no necesita, no, pero esa persona está bien. ¿Qué le falta? No, hasta está mejor que yo. Antes que me dé el secreto a ver cómo es que le va a uno bien. Pueden tenerlo todo, pero les falta lo más importante, y es Cristo en la vida. Porque con Cristo en la vida es bella. Con Cristo en la vida es bella. Un cristiano que no anuncia el evangelio, un cristiano que solo vive para sí mismo, es una persona que no ha entendido realmente el evangelio. Este es el año, iglesia, de hacer discípulos. Dije que este es el año de hacer discípulos. Este es el año de ir a alcanzar unos más para Cristo. Este es el año de dejar la comodidad. Ay, no dicen amén, sino ay no. Este es el año de dejar la pena. Este es el año de dejar las excusas. Este es el año de anunciar el evangelio. Y veremos a esas personas a las que tú les anuncias aquí con nosotros. Porque ¿qué es la iglesia? Es un resultado. Es el resultado de alguien que dejó la pena, las excusas, las presuposiciones, todo, y le anuncia el evangelio a otro. ¿Por qué estamos aquí? Alguien nos invitó, ¿sí o no? Y a veces ve uno en las hojitas de consolidación que dice, ¿quién te invitó? El Espíritu Santo. También. A veces le toca a Él hacer el trabajo que nos encomendó a nosotros. Por favor, hermanos. La iglesia necesita gente que haga la tarea y que refleje amor en acción para otros. Amén, amén. Un día como hoy, si hacemos la tarea, la gente no va a madrugar a irse a embarcar más de los embarcados que viven. La gente va a madrugar un día como hoy a venir a la iglesia y después que salga lo que salga. ¿Sí, amén? Porque hoy la gente madrugó, fue para embarcarse. Le felicito a usted que está aquí, pero tenemos que lograr que muchos más madruguen, no a embarcarse, sino a vivir la libertad con la que Cristo hace libres a las personas. ¿Cuántos son libres? Dije que cuántos son libres. No dije que cuántos son liebres, sino cuántos son libres. ¿Cuántos son libres? Denle un aplauso al Señor por esa libertad que Él te ha dado. Aleluya. Debemos anunciar el evangelio, en segundo lugar, porque es el mensaje de reconciliación. Versículo 16 hasta el 19 dice: de manera que nosotros, y tomémoslo personal, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está hablando ahora del contenido de ese mensaje. No es un mensaje plano, no es un mensaje netamente intelectual y que se puede recibir en la carne y en la emoción. Hay algunos que lo viven así, sino que dice de modo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese lo importante de esto. Si alguno está en Cristo, ¿en qué tiempo está dicha esa frase? ¿Pasado, presente o futuro? No se vale si estuviste en Cristo 10 años y porque el pastor te miró feo, te retiraste, o porque la iglesia no te visitó, te saliste. Eso es pasado. Y el pasado, pisado. Esto está en un tiempo presente. ¿Cuándo es que hay que estar en Cristo? Es hoy. No piense en mañana. No piense en un año o dos. Porque si Jason Jiménez pudiera hablar hoy, usted sabe lo que él presupuestó para su vida. Él dijo: a los 35 años me quiero retirar de esto y voy a terminar mi vida cantándole a Dios. Y se murió a los 34. Porque no tenemos la vida comprada. ¿Mm? Si alguno está en Cristo, es hoy. Dígale al que está a su lado: el día es hoy, no mañana. Porque mañana no existe todavía. Es hoy. Pero ese estar en Cristo produce sí o sí algo en las personas. Hace de ellos ¿qué? Nuevas criaturas, que significa nueva creación, una nueva vida, una nueva mentalidad, una nueva espiritualidad. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? Para algunos hombres, las viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas, ¿no? No voy a resultar cambiando la esposa de 40 por 2 de 20, no. Las cosas. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor, con el mensaje de reconciliación? Calma. El versículo 18 nos lo ilustra mejor. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿En qué consiste eso? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Qué lindo es el Señor. Yo aquí me siento un poco quebrantado. ¿Saben por qué? Entendiendo esto. ¿Qué hace normalmente la gente, tú o yo, cuando alguien te ofende pero feo? Bloqueado. ¿Sí o no? No me hablan no más con esa persona. Me pegó, me ultrajó, me maltrató a metros, papá, a metros, mamá. ¿Cierto? Esa es la reacción natural de un ser humano. Pero llega alguien y le dice: oye, reconcíliate con esa persona, desbloquéala, hagan las paces. Normalmente el ser humano, ¿qué hace? Ah, ¿es que es bobo?
me ofendió, me ultrajó, me pegó, me maltrató, y tengo que ir yo a reconciliar. Es más, en la iglesia me dijeron que fuerais que a pedirle perdón. ¿Cómo puede ser? Si es que me ofendió, me ultrajó, me pegó, me maltrató, me traicionó. Pero eso fue lo que hizo el Señor. Por eso siento cierta ternura que usted debería sentir por encima del sueño. Ofendemos al Señor cada día, porque la Biblia dice que todo pecado que cometemos, ¿a quién ofende primero? Y después a otros. Cada mentira que dices, al primero que ofende, a Dios. ¿Y Dios qué hace? Bloqueado. ¿Qué tal el Señor nos bloqueara? Pero mira lo que dice acá tan lindo. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. ¿Quién es el ofendido? ¿Quién es el ofensor? Eso, diga yo. No le diga al de al lado a usted. ¿Quién debería buscar la reconciliación? ¿Quién la buscó hace 2000 años? Y enviando lo más amado, su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él nos reconcilió con Él mismo a través de Cristo. Sea Él con su mensaje del Evangelio está diciendo, me has ofendido, me has fallado, me has hecho cantidades de cosas, pero no tendré eso en cuenta porque te amo y sigamos bien y sigamos hacia adelante y sigamos avanzando. Porque te amo, me reconcilio contigo. Y lo hizo a través de la sangre de Jesús que derramó hace 2000 años en la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor por esa reconciliación? Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Lo entiendes? Por favor, ayúdeme diciéndole al que está de su lado, ¿lo entiendes? ¿O te lo explico otra vez? Nos reconcilió. Podemos hablar con Él. Podemos contarle nuestras cosas 24/7. Él no nos va a cerrar la puerta en la cara. Él no nos va a bloquear. Él no nos va a despreciar. Porque Él nos ama. Así de grande es el amor de Dios, que nos reconcilió. Pero estaríamos muy felices diciendo, ay sí, estoy reconciliado con el Señor, súper bien. No. Mire lo que dice la parte final del versículo 18. Sí, nos reconcilió con Él. Somos amigos de Dios, hijos de Dios, servidores de Dios, algunos, discípulos de Dios. Pero dice, y nos dio el ministerio de ¿qué? El ministerio de la reconciliación. O sea, estamos reconciliados con Dios y nos dejó un mensaje que tenemos que practicar con otros. ¿Y es el mensaje de qué? Y no es cualquier mensaje, no es cualquier cosa, es un ministerio. Esto para los que ya llevan algún tiempo en la iglesia. ¿Cuál ministerio te gusta? Ay no, el de la alabanza, yo quiero cantar. Canto como un abejorro, pero desde que sea para el Señor, yo lo hago. Mi paz, yo quisiera predicar mejor que usted lo hace, hacerlo. Ese es mi ministerio. No, mi ministerio ahí en la Biblia dice que hay 5: apóstol, profeta, evangelista, maestro. Yo quiero los 5. Yo creo que mi ministerio no es 1, sino 5. A ver, mi querido discípulo, tu primer ministerio, aunque no sea de tarima, ni de altar, ni tan visible, ¿cuál es?
¿Cuál es? Esto para todos aquí. Tu primer misión, asignación, ¿cuál es? Ir a llevar reconciliación a los seres humanos que vivimos agarrados por todo. ¿Sí, amén? Escúchame bien, cristiano que estás aquí. Tú no eres un agente de división, sino de reconciliación. Amén. Que no te llegue una mujer, una ama de casa desesperada a decirte, no, 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 yo ya no aguanto más, me separo, y tú le digas, pues sepárese y búsquese otro. ¿Eso es reconciliación? ¿Eso cómo se llama? División, guerra. Por si acaso, no se te olvide que tu ministerio es la reconciliación. Que los hijos se vuelvan a sus padres, que los padres se vuelvan a los hijos, que el esposo vuelva a la esposa, que la esposa vuelva al esposo, que la familia vuelva a ser familia. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio. Cuando una relación familiar se rompe, para que se restaure, alguien tiene que dar el primer paso. Y si hay en ese conflicto hay algún cristiano, ¿quién debe dar el primer paso? ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces ese primer paso lo da no quien más culpa tiene, sino quien más ama. Y creo que los cristianos somos los que más amamos por excelencia, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más se le debe notar a un discípulo del Señor? ¿La cadena de oro en el pecho peludo? No, el amor, el amor. Nosotros no predicamos condenación. A veces toca, pero más bien prediquemos reconciliación. ¿No creen que es mejor? Nosotros no anunciamos un Dios lejano e implacable. Nosotros anunciamos un Dios que se acercó y que se acerca a todo aquel que quiera abrir su corazón. ¿Sí, amén? Si el Señor te ha reconciliado con Él y te ha permitido reconciliarte con personas cuyas relaciones eran irreconciliables, entonces debes convertirte en un instrumento de reconciliación, no de división. Una pregunta como manera de aplicación. ¿Con quién debes reconciliarte hoy? ¿A quién debes ir? Incluso a pedir perdón, aunque no sea tu culpa. Es que lo que aquí se enseña es para ponerlo en práctica. ¿Quieres bendición? Practica primero la reconciliación. Practica primero la reconciliación. Ese es el mensaje que los discípulos del Señor debemos anunciar. Pero hay una tercera razón por la cual debemos anunciar el Evangelio. Y es porque anunciar el Evangelio es la tarea pendiente. Anunciar el Evangelio es una tarea que ninguno de los que estamos aquí ya hemos hecho en plenitud. ¿Sí o no? ¿O a cuánto le anunció el Evangelio usted el año pasado? Piensa en un número. Hay algunos que sí, gloria a Dios, pueden tener un número en su mente. Le anuncié el Evangelio a estas y a estas personas. Pero si tuvieras más bien que pensar de cuántos fuiste tropiezo para que no conocieran el Evangelio, piensa en un número. Sí o sí estamos para ganar y no para perder. Amén. Somos facilitadores, no fastidiadores. Somos puentes de bendición, no piedras de tropiezo. Dígale al que está ahí a su lado, la tarea está pendiente. Y pregúntele de una vez, ¿qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? No, yo aquí durmiendo mientras acaba el culto. No.
Aquí Pablo es muy claro. Nos dieron el ministerio de la reconciliación, versículo 19 en adelante. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire para los lados. Hoy Dios le puso un embajador al lado. ¿Mm? Así que respetico, lo invita a almorzar y tal. ¿Cómo es de bueno el Señor? ¿Cuándo va a llegar uno a ser embajador en algún lado? No. Pero eres un embajador y una embajadora de Él, ¿lo sabías? ¿Y qué hace un embajador? Un embajador representa a otro. El modelo más normal que tenemos, ¿cuál es? Embajadores en otros países. ¿Qué va a hacer un embajador enviado desde Colombia al África? Embajador del África. ¿Qué va a hacer? A representar a Colombia allá. ¿Qué pasa cuando un país recoge sus embajadores? A todos les dice embajadores, salgan de ese país. ¿Es por qué? Porque va a haber guerra. Porque eso se va a poner caliente. Mientras tanto, el embajador representa a quien lo envió. Mi querido embajador y embajadora lindo y bello y bella que está aquí. Tú estás en este mundo, en ese barrio, en ese trabajo, en ese grupo, para representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, donde quiera que Él te envía. ¿Lo estás haciendo quedar bien? Porque ¿qué pasa con un embajador que no sirve? No sé si usted ha visto, pero este presidente ha cambiado no solo de ministros cada rato, sino de embajadores. ¿Por qué? Porque él comprueba que no sirve, entonces venga para acá. ¿Ok? Un embajador habla con la autoridad que le delegó su jefe o su presidente o su rey. Un embajador no puede callar en el lugar donde se encuentra. ¿Entiendes lo que eres? Estamos entendiendo hoy dos cosas. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos dio? ¿Y cuál es la asignación que tenemos todos acá? Así que si se va por la tarde, más tarde a la regata, pues usted ya sabe. ¿Qué es? Por favor, hagamos quedar bien al Señor. Por favor, hágalo quedar bien. Esa es la tarea pendiente. Somos embajadores en nombre de Cristo, versículo 20, como si Dios rogara a través de nosotros. ¿Y cuál es el ruego que se debe decir? ¿Cuál es el ruego que debe salir de nosotros hacia los demás? Por favor, gente, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje de los embajadores de Jesús. ¿Hay alguno aquí en esta mañana? ¿Cuál debe ser tu mensaje? El mensaje no tiene que ser otro. El mensaje no tiene que ser ve a la iglesia y te va a caer el maletinado de plata en la cabeza. No. Para eso es mejor trabajar. El mensaje no tiene que ser solamente que el Señor te va a sanar. Él lo puede hacer, tiene todo el poder. Pero el mensaje tiene que ir mucho más allá y es más profundo. La gente vive peleada con Dios. La gente vive apartada con Dios. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Y si por si acaso hay alguno aquí peleado con Dios, mi mensaje hoy es reconcíliate con el Señor. Porque no hay cosa peor que andar lejos de Él, ¿sí o no? No hay cosa peor que pelear con el Creador. No hay cosa peor que pelear con el dueño de todas las cosas. La frase aquí es muy estremecedora. Le rogamos en nombre de Cristo.
Alguien dijo que el evangelio no se ruega, pero aquí se está diciendo otra cosa. Tenemos que lograr que la gente se reconcilie con Dios. Eso traería un cambio impresionante en nuestro país. Que la gente se reconcilie con Dios. ¿Con quién? Con Dios. ¿Quién es Él? El 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios suplicando a través de labios humanos que la gente se reconcilie con Él. Si este mensaje no se anuncia, el mundo no lo escuchará, hermanos. No seamos como el cartero de antaño que llenaba su maleta con cartas, pero se echaba a dormir y no las entregaba. ¿Qué pasa con un envío que usted pidió y no le llega? ¿Usted qué siente? Lo mismo que sentí yo con esta Biblia que me regaló mi familia. La pidieron para Navidad y llegó para Reyes. Porque la empresa de envíos fue muy negligente. Y decía que sí lo había enviado y quién sabe para dónde la envió. Tocó con otra empresa de envíos y al otro día ya había llegado. ¿Qué eres tú, TCC o Interrapidísimo? Pero que no sepan cuál empresa fue. Pregúntele a su hermano que está ahí, ¿qué eres? TCC o Interrapidísimo. Tarea pendiente. El evangelio no fue dado para guardarlo, sino para compartirlo. Hablar a otros de Dios, evangelizar, no se requiere hacerlo con un don especial, no. Hay que hacerlo con ganas y con responsabilidad, punto. Dios hará el resto. Y tú y yo tenemos a diario un campo misionero. Porque aquí todos somos misioneros. Todos los días tenemos una misión que cumplir. La obra de Cristo está completa. Cristo vino hace 2000 años y hizo el 100% de su misión. Lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. Pero la misión de nosotros aún no está completa. Por eso el Señor no ha venido. ¿Quieres que Cristo venga? No, estamos cómodos, ya no vengas. No. ¿Quieres que Cristo venga por segunda vez? Anuncia el Evangelio y Él vendrá muy pronto. Anuncia el Evangelio, que muchas personas se salven y Él vendrá pronto. Por eso no ha venido. Busca esta semana a alguien. Este año vamos a aprender en esta iglesia evangelismo en un minuto. Les anticipo. Es un curso que vamos a dar. Evangelismo en un minuto. Maravilloso. ¿En un minuto evangelizar a alguien? Sí. Pero mientras tanto, acércate a alguien. Ora por una persona en específico, pero no solo ores, sino actúa, ve y busca una oportunidad intencional para hablarle a otros del Señor. Amén, amén. Voy concluyendo diciendo esto. Dios no nos salvó para que vivamos cómodos. Dios nos salvó para que vivamos con propósito. El amor de Cristo nunca nos dejará ser indiferentes si el amor de Cristo está en nosotros. El mensaje que recibimos no es cualquier mensaje, es reconciliación, es poder de Dios y es una tarea pendiente para todos nosotros. El Evangelio no es solo para recordarlo en la iglesia y muy bueno el mensaje y por aquí, por allí, no, es para vivirlo hacia afuera, es para vivirlo en nuestro día a día. Lo vamos a hacer y tal vez el Espíritu Santo, mientras he hablado este tiempo, te ha recordado a alguien, te ha recordado a una persona
o dos, o tres. Bueno, algunos durmieron todo el mensaje, entonces, bueno, hay que orar por ellos. Porque cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, nos volvemos embajadores, nos volvemos reconciliadores, y a lo que Dios nos manda le diremos siempre sí. El Evangelio se vive, se comparte y se anuncia sí o sí. De todo corazón, iglesia, hagámoslo este año. Dejemos todo lo que nos impide hacerlo. Tristemente hoy en Colombia se llora a alguien que fue un cantante de música popular, Jason Jiménez, y sus canciones famosas. Ese muchacho conocía de Dios. Pero como pasa con muchos cantantes hoy en día, Jesse Uribe también, se apartaron porque la fama los absorbió. Jason Jiménez en sus entrevistas, en una que vi, dijo que un día iba a retirarse de eso, de cantar para el mundo, y que iba a cantarle a Dios. Es más, él dijo, a mis 35 años me salgo de esto porque voy a cantarle a Dios. Y no me vayan a salir con la ternurita de que, ay, ahora le está cantando a Dios en el cielo. Allá hay ángeles cantándole a Dios continuamente. Lo que hay que hacer es ahora, aquí y ahora. Amén. Gloria a Dios por Juan Luis Guerra, que un día se convirtió. Gloria a Dios ahora, y tenemos que orar por Daddy Yankee, con esa influencia en el mundo de la música. Ahora le canta a Dios, hay que orar por él, no juzgarlo. Y no decir, esperemos a ver cuándo cae. No, si ya está ahí, qué bueno. Gloria a Dios. Pero no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si el Señor quiere, haremos esto, aquello, iremos, volveremos. Pero estoy seguro que algo que el Señor sí o sí quiere es que tú y yo abramos la boca y anunciemos a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y termino con esta frase que es sencilla. Nuestra gran misión es cumplir la gran comisión. Nuestra gran misión, que es cumplir. Ese no es un nombre por nombrarlo. La gran comisión, ¿cuál es? Vayan y hagan discípulos a todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y Él promete y dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la gran comisión. Amén, vamos a cumplirla, vamos a cumplirla. Denle un aplauso al Señor porque Él nos va a ayudar. Anunciar el Evangelio no se negocia. Anunciar el Evangelio no se delega. Anunciar el Evangelio se hace sí o sí.